A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones de... Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en estos programas tan edificantes y llenos de la palabra del Señor, en la cual el Señor nos hace reflexionar su palabra para llenarnos de fortaleza y de esperanza. Y agradecemos también a Jesús TV por apoyarnos y darnos la oportunidad de que llevemos la palabra del Señor. En compañía del hermano Enrique, pues seguiremos poniendo en nuestros corazones y en nuestras mentes la revelación que a través de su Espíritu Santo el Señor nos quiere dar para fortalecer nuestras vidas. Y como siempre vamos a iniciar nuestro programa poniéndolo en las manos del Señor, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que recibimos, porque sabemos que tú has estado a cargo de nuestras preocupaciones, de nuestros momentos de dificultad y de oscuridad, y en las cuales podemos ver tu mano poderosa actuar en nuestro beneficio. Te pedimos a través de tu Hijo amado Jesucristo que nos ilumines el caminar, que siempre podamos tener esperanza y fortaleza sabiendo que tú estás a cargo de nuestras dificultades y nos respaldas en los momentos de dificultad. Rogamos también que tu Espíritu Santo nos revele, nos conduzca y nos ilumine con esa luz de amor para que tu palabra se haga fortaleza en nuestras vidas y podamos vivirla y ser edificados a través de ella. Guíanos siempre con tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Amén. Gracias por este programa, por estar compartiendo con nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema un poquito sobre lo que una desesperanza provoca normalmente en nuestra vida. Y eso nos lleva a vivir un desaliento muy arraigado, y lo cual nos lleva a vivir soledades que también nos provocan muchos trastornos emocionales en la vida. Vamos a tomar de ejemplo a Elías. Elías viene de vencer a los Baales, ¿ya? Y tiene una relación y un diálogo con Elías, con el Señor, y le dice: respóndeme para que esa gente vea tu poder, y ejecuta con el Señor una trascendencia de fe, de fortaleza y de poder del Señor. Pero ni modo, a toda acción ahí viene una reacción, en este caso negativa, y Jezabel le manda un mensaje a Elías que en 24 horas él iba ya a estar muerto. Entonces Elías empieza a huir, y estando huyendo entra en un momento de caminar en el desierto, entra en un momento de desesperación, entra en un momento de soledad y un momento de desánimo. Y ya cansado, llega a la sombra de un arbusto, se sienta y tiene un diálogo poco común en él con el Señor. Y utiliza expresiones un poco, si usted quiere, duras, si usted quiere un poco fuertes, si usted quiere un poco fuera de lugar. Pero era su sentimiento, era su momento emocional que él estaba viviendo, era la situación que él estaba viviendo. Y entonces le dice al Señor: estoy harto. Señor, estoy harto.
Para cuando uno llega a esos extremos de decirle a las personas que estoy harto, es que de verdad ya topó. ¿Y por qué de verdad ya topó? Porque el desaliento normalmente no tiene uno la oportunidad de ver un proceso adelante. Cree que ya se le acabó el mundo, que ya eso está terminado, que ya no hay más oportunidad. Y entonces empieza a tener uno un cansancio mental, un cansancio emocional y un cansancio de vida. A tal extremo que Elías le pide que le quite la vida, porque le dice, ya no soy mejor que los antepasados. Se hace un punto de comparación negativo él también, porque no valora todo lo que había hecho, no descubre toda esa relación, toda esa bendición que ha tenido, y por un incidente de esa naturaleza, prefiere morirse y se compara negativamente con las personas. Pero le ocurre algo importante a él, que Dios obra en él y Dios hace un proceso en él. Normalmente el desaliento de la desesperanza y la soledad nos llevan a tener vacíos emocionales, nos lleva a tener dolores emocionales, nos lleva a tener ansiedades que no sabemos manejar, y eso nos provoca una derrota inminente. Pero el Señor entiende este proceso y entiende que tiene que alimentar a Elías, que tenemos que alimentarnos aún en esos momentos, pero que nosotros no sabemos alimentarnos y siempre alimentamos de cosas negativas, nos alimentamos de posiciones de duda, incredulidad e inestabilidad. Pero el Señor le da dos cosas: le permite que descanse, y luego cuando le envía un ángel y le prepara pan y agua. Y esta parte es importante porque viene la ayuda del Señor, le envía un ángel y le dice a Elías, levántate y come. No le dice vamos a platicar del problema, no le dice le dice solo levántate y come. Y vuelve a descansar. Y le vuelve a poner el pan otra vez y el agua otra vez. Y vuelve a comer Elías, y dice la palabra de Dios que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb. ¿Qué partes son importantes? ¿De qué me alimento yo en los momentos de desesperación, en los momentos de soledad, en los momentos de desilusión? ¿Cómo estoy alimentando mi vida en ese proceso? ¿Cómo estoy alimentándome a mí emocionalmente, mentalmente y espiritualmente en mi vida verdaderamente? Y es ahí donde entiendo el proceso negativo. Y es ahí donde veo de qué me estoy alimentando. ¿Por qué? Porque lo único que me sigo dando es desesperanza, lo único que me sigo alimentando es el desaliento, y lo que sigo alimentando es la soledad. Pero Dios quiere que hagamos una transformación y hagamos un cambio, y un cambio en una buena dirección. Y entonces da el cumplimiento de lo que es el pan y el agua. Y cómo desde acá empezamos a ver cómo se hace parte de la profecía de Jesús como pan y agua en nuestra vida. Como el desarrollo del alimento que tenemos que tener, el alimento que tenemos que vivir y el alimento que tenemos que tomar en nuestra vida. Y precisamente por eso nos tenemos que levantar, descubrir y empezar a comer lo que Dios nos otorga para poder tomar fuerzas en la vida. La verdad, hermano Enrique, que tomar la palabra del Señor y ver este ejemplo de Elías nos llena a veces de un poco de incertidumbre, porque uno lo que hace es juzgar a las personas con el juicio de nuestra propia inteligencia. Y uno dice, ¿cómo es posible que Elías, uno de los más fuertes profetas, venía de una gran victoria en el nombre del Señor, ahora por una amenaza siente ese miedo y sale huyendo, ¿verdad? Y así ver este ejemplo nos hace pensar y sentir que así somos todos, ¿verdad? Cuando nosotros logramos una victoria, nos sentimos con esa alegría, con esa efusión, con esa emoción, y decimos, el Señor escuchó, el Señor estuvo conmigo, logré esa victoria gracias al Señor.
Pero cuando vienen los momentos de dificultad, los momentos de aflicción, de angustia y de agonía, entonces se nos olvida que el Señor está a cargo de nuestras preocupaciones y sentimos ese miedo que vamos a perecer. Muchas veces estos miedos son infundados por diagnósticos fuertes, difíciles, enfermedades duras que vienen a nuestras vidas o simplemente amenazas de otras personas. Y todos nos cansamos de venir en la vida luchando nuestras batallas, saliendo avante poco a poco con las pocas fuerzas que nos quedan, pero llega un momento de mucha frustración, de mucha debilidad, en la cual ya no podemos más. Como decía el hermano Enrique, viene a nuestras vidas ese desaliento en el cual nos vemos tan vulnerables y sentimos que ya nada vale la pena hacer. Ahí precisamente en esos procesos, por muy raros o inexplicables que parecieran, ahí empieza a actuar la mano poderosa del Señor. Ahí es donde nosotros vemos que podemos depender solo de Él. Ahí es donde nada tiene sentido, pero todo tiene sentido solo en las manos del Señor. Y el Señor, a igual que a Elías, que lo alimenta con pan y agua, a nosotros también nos da ese alimento de vida para que nosotros no decaigamos en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor. Y uno de los grandes misterios del Señor es que es tan grande su amor que nos entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna. Y el Señor mismo se plasma ante nosotros como ese pan bajado del cielo, como ese pan que viene a darnos vida eterna y viene a saciar nuestras necesidades y a darnos una nueva oportunidad, aún en medio de las dificultades y de las tormentas de la vida. Porque Él no es ajeno a nuestro dolor, Él no es ajeno a todas nuestras dificultades, sino que Él viene precisamente a consolarnos. Y es que pareciera ser, uno dice, qué fácil se escucha, qué fácil es solo hablar, pero yo estoy viviendo situaciones muy difíciles. Pues sí, el Señor conoce nuestras dificultades. Por eso es que precisamente nos debemos de recordar, como lo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él es nuestra única fortaleza en medio de nuestra debilidad. Cuando ya nada tiene sentido, debemos de recurrir a ese alimento. El Señor a Elías le manda un ángel para que lo alimente, para que le dé el pan, para que le dé agua. Y recordar que el mismo Jesucristo se nos presenta como el pan que da la vida, como ese pan que es bajado del cielo. Piense que definitivamente ya no se puede hacer nada, pero debemos de recordar que grandes hombres de mucha fe han pasado por circunstancias de mucha frustración y debilidad, y que también nosotros podemos estar pasando por esas circunstancias, pero también debemos de reconocer en los momentos de agonía y de angustia que Él puede obrar a nuestro favor, que Él está preocupado por todo lo que nos pase y que Él puede alimentar nuestro espíritu para que nosotros obtengamos nuevas fuerzas y nos levantemos a alcanzar la victoria. Jesús le dice a los discípulos que ellos lo buscan por un interés, pero no lo buscan por conocerlo a Él, no lo buscan por tener una relación con Él. Y entonces nos da un ejemplo del proceso. ¿Por qué viene esto? Porque en los momentos de soledad, en los momentos de desaliento, nosotros no buscamos a Jesús. Y si lo buscamos, Señor, ayúdame, pero no dejamos que nos ayude de veras. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, Él dice que Él viene para darnos luz y vida en la vida. Y que aunque estamos muertos, viviremos.
Entonces, cuando Él instituye la Eucaristía, Él se convierte en el pan de vida y explica que Él es el pan de vida. ¿Y por qué hace esa justificación y esa explicación? Por eso es que Jesús nació en Belén, porque Belén significa hogar del pan. No había otro lugar donde naciera Jesús. Entonces, cuando vemos que a Elías le dan pan y le dan agua, está cumpliendo precisamente este pasaje el Señor. Está dándonos a entender ya que nosotros debemos empezar a trabajar y a buscar ese pan que da vida y esa agua que da vida en nuestra vida. Y que es necesario entender que el único pan bajado del cielo es el pan que da vida, y ese pan bajado del cielo se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y Él, ¿por qué? Porque Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Ya? Y entonces nos pone algunas aseveraciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo vengo para dar vida al mundo. Y entonces, el que viene a mí, dice, el que viene a mí, nos da una certeza, nos da una seguridad, que si vamos a Él, ya no vamos a pasar hambre. Y que si creemos en Él, nunca vamos a pasar sed. Y entonces se nos olvida la parte más importante que Jesús hizo para nosotros, que es la institución de la Eucaristía en la última cena, que para mí es la primera Eucaristía, realmente. Donde Él cambia la ley de Moisés y la transforma en el nuevo pacto de vida. Y se desarrolla el nuevo pacto de vida. Y donde usted y yo podemos ir a comer todos los días y gozar de esa presencia de Dios y disfrutar de esa comida de Dios. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía está el momento del ofertorio, donde nosotros nos entregamos y Él se entrega. Él baja nuevamente. ¿Por qué? Porque Él baja a cumplir lo que en conmemoración de Él estamos haciendo, o está haciendo el sacerdote. Y el mismo Jesús está en ese proceso, ¿ya? Está en ese proceso de transformación, en ese proceso de redención, en ese proceso de vida. Entonces viene y baja a transformar la hostia en su cuerpo y el vino en su sangre. Y se da el cumplimiento que ahí se vuelve a convertir en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso el sacerdote, cuando levanta la hostia y el vino, dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y tú y yo decimos, Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y entonces muere Jesús porque parten la hostia. Y le quitan un pedazo a la hostia y la depositan en el copón, para que haya una unidad allí, para que haya un proceso de sacrificio. Por eso significa ese proceso, en el volver a morir para mí, por mis pecados, y la transformación de darme vida y vida en abundancia y una nueva vida. Por eso Él hace esa promesa, que cuando nosotros comemos de ese pan, nunca más vamos a tener hambre. Y ese es el alimento que tenemos que aprender a buscar. Esa es la confianza de ese alimento que tenemos que aprender a vivir. Y esa es la confianza de ese alimento que tenemos que aprender a tomar. Por eso el Señor hace un alto. Le hace un alto a Elías. Que descanse, para que cuando vea ese pan y esa agua, lo disfrute, lo coma y sienta el cumplimiento de promesa, el cumplimiento de bendición, el cumplimiento de paz. Y entonces dice, ¿por qué? Para que se cumpla la promesa que de boca de Jesús está diciendo, el que coma este pan nunca tendrá hambre, ¿ya? El que a mí viene y coma este pan nunca tendrá hambre, y el que a mí cree, ¿ya? Nunca tendrá sed. Y como decía el hermano Boris, el pasaje de la samaritana, dice, dame de beber. Y entonces la samaritana le da una explicación y le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías que le diera de beber. Entonces, cuando entiendes tú esto, nosotros tenemos que vivir lo que le dijeron los discípulos. Señor, entonces, danos siempre de ese pan. Y usted sabe dónde puede ir a comer ese pan. Yo sé dónde puedo ir a comer ese pan. Todos sabemos dónde podemos ir a comer ese pan. Pero no lo disfrutamos. Vamos a la misa por cumplir.
no entendemos que vamos a disfrutar. Sí, ya viene la comunión, ya viene esto, que el Padre se apure porque me preocupa más lo que tengo que ir a hacer, me preocupa más lo que estoy viendo en el teléfono, me preocupa más cómo va el resultado del partido de fútbol que estoy ahí. Todas esas cosas que cuando usted está viviendo, está recordándolo y está Jesús bajando en persona para que usted disfrute la Eucaristía y viva esa Eucaristía, desarrolle esa Eucaristía y disfrute esa Eucaristía. Entonces, por eso Jesús explica ahí, ¿ya? Todo lo que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, nunca es rechazado. No importa cómo vaya, no importa la condición en la que vaya, nunca va a ser rechazado. No lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque si el Padre permite que usted llegue y disfrute de eso, no lo va a rechazar, porque el plan de Jesús es que usted se salve y que es el medio para que usted se salve y el mecanismo para que usted se salve y alcance la promesa de la voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre, a que usted se salve, y por eso Él dice: cree en mi Hijo, cree en Él, porque los que creen en Él tendrán vida eterna. Y dice: yo, Jesús, los resucitaré a ustedes en ese proceso de la vida eterna. Mire el regalo tan grande, tan maravilloso, y el alimento tan importante. Por eso cuando usted comulga el cuerpo y la sangre de Jesús, se hace uno con Jesús, se hace uno con el Padre, se hace uno con el Espíritu Santo, y usted deleita y siente ese sabor de Jesús en su corazón, en su boca, en su vida y en la sensación de tenerlo a Él. Por eso es importantísimo disfrutar su Eucaristía de una forma diferente, darle ese valor y ese respeto a la Eucaristía de una forma maravillosa, porque usted se va a ir a alimentar para caminar 40 días y 40 noches, para pasar grandes pruebas en la vida, para pasar grandes momentos en la vida y para salir más que victorioso en este proceso, en esta situación, en esa circunstancia que está viviendo en este momento. Y es interesante, hermano Enrique, porque en ese Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, donde el Señor se nos presenta como el pan de vida, Él nos dice en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esa unión de nosotros con el Señor es lo que nos da la valentía, nos da una nueva forma de ver las cosas, nos llena de esperanza y de fortaleza. Y precisamente el Señor, explicando esta situación, muchos de los que estaban ahí empezaron a murmurar y decían: ¿cómo es posible que se nos presenta como el pan bajado del cielo? Si nosotros lo vimos que nació de María y ahora Él dice que es el pan que baja del cielo. Y muchos de nosotros, por esa incredulidad, es que no vivimos la Eucaristía, no disfrutamos del alimento de vida y no lo buscamos en los momentos de dificultad. Y andamos realmente buscando otras alternativas de cómo solucionar nuestras circunstancias, pero lo menos que hacemos es buscar al Señor. Y ahora el Señor realmente quiere que nosotros aprendamos a disfrutar de su compañía, para que en esos momentos de dificultad, pues nosotros tengamos ese impulso que nos ayude a vivir la vida con plena confianza de que el Señor no nos suelta de su mano, que Él nos acompaña aún en los momentos de dificultad, en las enfermedades más difíciles, y como bien decía el hermano Enrique, nos prepara para tener esa fortaleza de pasar el desierto, de vivir esas circunstancias que nos agobian y que nos dan una frustración tan grande que a veces preferimos mejor perecer, que ya no tenemos fuerzas ni energías, pero que el Señor nos da ese impulso a través de su carne y de su sangre para que nosotros no solo podamos vivir la vida por quererla vivir, sino que disfrutemos la vida que el Señor nos regala, aun cuando está cargada de tormentas, aun cuando está cargada de aflicciones, de angustias, pero que nosotros vivamos con la ilusión y la esperanza que Él nos acompaña en cada momento. Algo que es importante que nosotros descubramos es el tema de
nos tiene que nacer del corazón, nos tiene que atraer eso a nosotros. Porque si nosotros no lo deseamos con el corazón, de verdad no se da nada. ¿Por qué? Porque ahí nacen los deseos y las intenciones. Eso maneja nuestra vida, eso maneja nuestras conductas, eso maneja nuestros comportamientos, eso maneja nuestras actitudes. No es aquí en la cabeza, porque aquí en la cabeza nos equivocamos y como no tenemos orden mental ni orden espiritual, entonces no podemos alcanzar esto. Por eso es que es importante, el Señor dice, tiene que nacerte del corazón, venir a disfrutar, darme ese valor como ese pan del bajado del cielo, como ese pan de vida en tu vida, y darme ese valor como hijo de Dios en tu vida, y darle ese valor a la Eucaristía que yo Jesús instituí, y que les dije que lo hicieran en conmemoración mía. Por eso es bien importante descubrir esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros vamos caminando en la vida, murmurando, dudando, con incredulidad, a veces decimos cosas, a veces no decimos cosas, pero la fe no es tan fuerte ni tan profunda. ¿Por qué? Es que sí Jesús, es que sí el Padre, es que sí aquí, es que sí acá. Primero ya te dijo que no te rechaza. También te ha dicho que de todo saldrás más que vencedor. También te dice que nada te separará del amor de Él. Entonces, emprende, comprende y aprende de Jesús. Porque Él dice que si algo te vas a vanagloriar es de comprenderme y entenderme. Y eso es lo que Él quiere que nosotros vivamos, para que cuando tú comprendas y entiendas, disfrutes de Él, disfrutes de esas promesas, disfrutes de esas grandezas y disfrutes de esos regalos. Si quieres alcanzar la vida eterna, porque ese es el propósito, porque Él viene y es el objetivo que Él tiene para tu vida. Pero tú también tienes que converger con Él en eso, para que te nazca al corazón el proceso de vivir, caminar y disfrutar de esa Eucaristía y disfrutar de ese pan de vida y de vivir y beber esa agua. Por eso el Señor te dice, cada día, en cada desaliento, ¿qué tal si en la mañana le dices a Jesús, Señor, aliméntame de ese pan? Dame de comer de ese pan. Como cuando usted hace la Eucaristía, la comunión espiritual. Y abra su boca y deje que Jesús lo alimente, que el Padre lo alimente del pan de vida que es Jesús. Y abra su boca y permita que el Padre derrame esa agua bendita en su boca. Y salga fortalecido, y salga lleno, no salga vacío. Porque cada vez que sienta esa llenura de Él, va a sentir esa presencia de Él en su vida, ese desarrollo de Él en su vida, esa victoria de Él en su vida. Si usted come 3 o 4 veces en el día, mejor aliméntese también espiritualmente y va a haber ese proceso. Entonces, cambiemos la actitud de los discípulos de Emaús. Habían caminado con Él, sí. Lo habían visto hacer milagros, sí. Sabían del plan de salvación, sí. Sabían de las promesas, sí. Habían estado en la última cena, sí. Los habían limpiado en la última cena, sí. Igual que lo que ha pasado con usted. Todo eso ya lo ha hecho Jesús con usted y conmigo. Nos ha dado y lo hemos vivido y lo hemos experimentado todos. Entonces disfrutémoslo. Disfrutémoslo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a pasar lo de Josué. Ya pasamos el Jordán, ahora estamos del otro lado y ahora ya nos queremos salsa. No, hombre, no pierda las batallas, ni pierda las bendiciones que Dios le ha dado, ni pierda los privilegios que Dios le ha dado como lo perdió Sansón. Usted vale tanto y tiene tantas cosas y tiene tantos privilegios que el Señor quiere que los disfrutemos. Lo único que tenemos que hacer es pedirle de ese pan y pedirle de esa agua y disfrutarlo lo más que podamos y disfrutar esa Eucaristía e ir en cada Eucaristía a entender, a descubrir y a recibir la presencia viva del pan vivo bajado del cielo nuevamente, no lo que ocurrió hace tantos años, lo que ocurre hoy en su Eucaristía, en su momento, en su misa, en la cual usted va y comulga presente con Jesús sacramentado ahí. Pues no nos queda más, hermanos, que agradecerle su compañía y pedirle al Señor que siga siendo ese alimento que nos dé fortaleza y nos edifique en cada momento. Dios les bendiga. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí